Como consejero cultural de la Embajada de España, es para mí un honor estar en este nuevo episodio del ciclo de ciudades y paisajes literarios que organizamos junto con el Instituto Cervantes de Moscú. Quisiera agradecer también la colaboración de la Academia de Idiomas Españero, que nos ayuda en estas retransmisiones. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre Barcelona. En los dos capítulos anteriores hablamos sobre Santiago de Compostela y sobre Teruel. Y para hablarnos de Barcelona tenemos un invitado muy especial, Jordi Alberic, que es empresario. Desde 2016 es codirector de la Escuela Europea de Humanidades, es colaborador de varios periódicos como el Periódico de Cataluña, Crónica Global y El Español, y es miembro del colectivo Treva y Pau. Jordi Alberic es una persona especialmente indicada para hablarnos de esta gran ciudad del Mediterráneo y descubrirnos sus joyas presentes y sus joyas pasadas, ya que también va a hacer un recorrido histórico por la ciudad de Barcelona. Sin más, le cedo la palabra a nuestro invitado, Jordi Alberic. Muchas gracias. Gracias por esta invitación, siempre amable y especialmente si es para que uno hable de su propia ciudad. Gracias especialmente al consejero Jorge Soler, al director del Instituto Juan Carlos Vidal y a Tatiana Pigariova por su amabilidad y su gentileza. Voy a intentar, en lo más breve posible, siempre es difícil aproximarnos a una historia de una ciudad bimilenaria, pero intentaré ser lo más rápido posible para, en su caso de que ustedes tengan algún interés, mantener un coloquio o responder a sus preguntas. Como indica la exposición de motivos del ciclo, Ciudades y Pasajes Literarios de España, no pretendemos acercarnos a un itinerario turístico, sino a lo que podemos considerar la genealogía cultural e histórica de cada una de las ciudades. En este sentido, creo que Barcelona tiene esa densidad cultural e histórica, también económica, si me permiten, y es un ejemplo paradigmático de una de las características de nuestro país, de España, que es la enorme diversidad de un país de dimensión moderada como es el nuestro. En estos minutos procuraré acercarme a lo que ustedes percibirán o han percibido cuando visiten o residan en Barcelona, aquella historia que aún está presente en sus monumentos y también aquella historia que no se ve de manera tan clara como cuando uno ve un monumento, pero aquella historia que ha conformado una personalidad colectiva que hoy reflejan sus gentes o que hoy reflejamos quienes vivimos en ella. En mi exposición la dividiré en 6 grandes apartados, los 6 momentos más o menos históricos que creo que han sido más relevantes en estos 2000 años de vida, que son la Barcelona romana. Voy a intentar ver si puedo compartir pantalla aquí. Pues yo creo que sí, que lo he conseguido. La Barcelona romana, el medioevo artístico y comercial, la revolución industrial, el renacimiento y conflicto en el fin del siglo XIX, un convulso siglo XX y finalmente una cierta mirada al futuro. La Barcelona romana. Una referencia a la Barcelona romana yo creo que es fundamental, no por la importancia de Barcelona como ciudad romana, que no fue una ciudad relevante, sino porque el origen de la ciudad es claramente romano. Barcelona se crea aproximadamente el año 15 a.C. como una colonia menor, situada entre las prósperas Empúries, en el norte de Cataluña, muy cerca de la frontera francesa, y especialmente Tarraco, la gran capital romana. Barcelona se sitúa como una colonia menor entre ambas grandes colonias. Esencialmente se cree que porque la intención de los pobladores romanos era el interés que ellos tenían era por la desembocadura del río Llobregat, el río que se sitúa al lado de Barcelona. Este es el origen de la ciudad. Entre los siglos I y II se amuralla la ciudad. Se refuerzan las murallas posteriormente entre los siglos III y IV, que llegan hasta la Edad Media, y con la estructura propia de una ciudad romana. La Barcelona como ciudad romana, como decía, es una colonia de una importancia relativa, pero empieza a adquirir relevancia al final del Imperio Romano. Aquí tienen un par de fotografías de la Barcelona romana. Barcelona no es que cuente con ningún gran monumento romano, como puede ser el caso de Tarragona, que es una ciudad con unos
con con unos monumentos romanos magníficos, pero sí que se perciben muchos detalles romanos en la propia ciudad. Aquí tienen un trozo inicial de la muralla romana y luego lo que conocemos como el templo de Augusto, del que se conservan intactas cuatro columnas. El siguiente apartado al que me querría referir en esta intervención es una pregunta. ¿Se me oye bien? Sí. Vale, perfecto. Seguidamente, después de la Barcelona romana, al que me refería no tanto por la importancia de la ciudad como enclave romano, sino por el hecho de que nacemos claramente bajo el influjo romano, es la Edad Media, el Medioevo. Esta es una etapa fundamentalísima en Barcelona, yo creo que quizás, bueno, de las más relevantes sin duda alguna, en lo que es la conformación de la Barcelona que hoy conocemos. La raíz de la importancia de este periodo es que Barcelona se le otorga la condición de condado, de ciudad condal. De hecho, si ustedes han venido a Barcelona o leen acerca de Barcelona, muchas veces se utiliza ciudad condal como sinónimo de Barcelona, situando el condado de Barcelona por encima de las demás tierras catalanas. Es la época de mayor auge de los condes de Barcelona y ello le otorga una posición predominante muy importante en el nuevo escenario del comercio marítimo, coincidiendo con las nuevas rutas de comercio marítimo y también con las innovaciones muy importantes en la construcción de naves marítimas. Así, en este contexto de apogeo de la ciudad como enclave privilegiado del Mediterráneo, a mitad del siglo XIII, se dice que en 1258 se constituye el Consulado del Mar. Que es una de las instituciones europeas más antiguas que regulan. Los primeros consulados del mar se sitúan en diversas ciudades italianas. Barcelona es el sexto o séptimo consulado de mar, junto con Valencia, los más antiguos de España, que regulan el comercio marítimo y la reglamentación portuaria. Con este auge del comercio se constituyen también numerosos gremios y Barcelona se constituye en el puerto de referencia del Mediterráneo. Son unos siglos de auge económico, de auge político y de una cierta etapa de esplendor de la ciudad, como lo refleja el hecho de que la ciudad crece por primera vez más allá de sus antiguas murallas. Este auge se refleja en la economía, pero también de manera muy evidente en el legado artístico. Yo me atrevería a decir que es la época más brillante artísticamente, o quizás porque a mí me gusta este arte, de la historia bimilenaria de Barcelona. Es la época de la edificación gótica, que deja una imprenta muy marcada en la ciudad. La ciudad, la parte vieja, está llena de edificaciones góticas religiosas, pero yo diría que Barcelona destaca especialmente por su gótico civil, que les invito especialmente a visitar cuando vengan. En ocasiones no forma parte del recorrido de la ciudad el gótico civil barcelonés, pero yo creo que es, desde mi punto de vista, lo mejor de esos siglos de medioevo brillante en la ciudad. Aquí me he permitido ilustrar mis palabras con 6 fotografías de aquel periodo. Arriba a la izquierda tienen la sede del Consulado de Mar, que sigue siendo hoy la sede de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona y es un enclave utilizado para todo tipo de eventos, especialmente económicos. En el centro arriba tienen el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona. Forma parte del edificio renacentista del Ayuntamiento de Barcelona. Saló de Cent, pues aquí se reunían los 100 ciudadanos que gobernaban la ciudad de Barcelona en los siglos XIII, XIV, XV. Se encuentra en un estado de conversación magnífico y es utilizado para diversos acontecimientos del propio ayuntamiento o acontecimientos de carácter civil. A mano derecha arriba tienen lo que para mí es la joya del gótico, del medioevo catalán. Para mí es la obra cumbre, que es la Basílica de Santa María del Mar, en lo que llamamos el barrio del Born, en la parte antigua de la ciudad. Es una basílica magnífica, muy escondida. La mayoría de monumentos de Barcelona no gozan de perspectiva, es una ciudad relativamente escondida. Tienes que ir a buscarlos, no te vienen a ti, sino que hay que ir a buscarlos. Santa María del Mar para mí es el edificio más representativo de aquella época y desde mi punto de vista de los más representativos, lo más representativo de Barcelona. Tendrá que ver que yo nací a 50 metros de la basílica o que me bautizaron en la misma o que mi hija también fue bautizada en la misma y se llama Mar.
quizás tenga algo que ver y no sea objetivo, pero creo realmente que es una maravilla de obra. En la parte de abajo, a mano izquierda, es una fotografía de las atarazanas, donde se construían todas las embarcaciones del medioevo, un edificio también del gótico civil, hoy convertido en museo marítimo y que también merece mucho la pena visitar caso de que vengan. Y precisamente si les explicaba que la ciudad, los restos romanos están muy presentes en la fotografía central, en la parte de abajo, es precisamente en una remodelación de las atarazanas góticas, los descubrimientos de restos romanos de la vieja ciudad romana, de Barcino, la llamada Barcino. Y a mano derecha, una de las joyas de la ciudad, muy poco conocida por los visitantes turísticos, muy poco, yo creo que prácticamente no va nadie, y hay muchos barceloneses que no conocen, pese a estar en la ciudad de Barcelona, en los límites del norte, pero en la ciudad de Barcelona, que es el monasterio de Pedralbes, donde aún hay una comunidad que vive en el monasterio, que se puede visitar y que creo sinceramente que constituye también una maravilla muy desconocida de la ciudad. Por tanto, tenemos el medioevo reflejado en instituciones de gobierno de la economía marítima del momento, del gobierno de la ciudad y evidentemente religiosos y también de la construcción marítima. La siguiente etapa a la que me querría referir y que es fundamental, determinante en el momento y para la Barcelona de hoy es la revolución industrial. La revolución industrial, como ustedes saben, nace en Inglaterra en el siglo XVIII a partir pues esencialmente la máquina de vapor y otras innovaciones técnicas, y llega a España al cabo de unas décadas a través de Cataluña. O sea, hacia 1830 se considera el momento en que se implanta la revolución industrial en Cataluña. Cataluña se convierte en la capital industrial de España, y claramente es la región que representa esta incorporación a los nuevos modos de producción y también a un nuevo tejido social. Esto es fundamental para entender la Barcelona que tenemos desde la época de la Revolución Industrial. Esto da inicio a una etapa extraordinaria de modernización, de creación de riqueza, de desarrollo cultural posterior. Primero se acumulan las fortunas y luego estas se trasladan al mundo de la cultura, y también de conflicto social. Yo creo que de esta época el reconocimiento de Barcelona como espacio de conflicto social. Barcelona es una ciudad que creo que es referente en haber incorporado todos los conflictos y contradicciones de la Europa. De Europa han entrado en España a través de Barcelona. El proceso de industrialización es extraordinariamente dinámico, es sorprendente la velocidad con la que se industrializa el país. Ello va acompañado de una rapidísima dotación de infraestructuras, los primeros ferrocarriles, así como de la creación de instituciones económicas y financieras como la actual patronal catalana, Foment, en la que estoy integrado y que precisamente este año cumple 250 años. Foment es una de las patronales más antiguas de Europa, la más antigua de España, y que nace precisamente en este momento de revolución industrial como el punto de encuentro de los patronos. También se produce un fenómeno muy determinante en la conformación de la Barcelona actual, un fenómeno que se irá repitiendo por lo menos en 3 ocasiones desde mediados del siglo XVIII o inicios del siglo XVIII, y es un gran fenómeno migratorio. Es el desplazamiento masivo, muy masivo, de personas del resto de España hacia Barcelona, hacia Cataluña, hacia Barcelona, y que constituye un hecho fundamental para aproximarnos a la Barcelona de hoy. Por ejemplo, esta mañana estaba reunido y comentaba que el 50% de la población barcelonesa no es nacida en Cataluña, luego hablaremos de esto también cuando hablemos del siglo XX, y un hecho muy relevante es que el 20% de la población residente en Barcelona no es nacida en España. Este es un hecho que yo creo fundamental para aproximarnos a Barcelona, la capacidad de atracción de personas, en 2 ocasiones, de personas procedentes del resto de España,
y más recientemente procedentes de todo el mundo. Barcelona ha sido siempre una ciudad con una especial capacidad de atracción y de integración. Luego también querré referirme a esto, es una ciudad que ha integrado, yo creo que de manera muy satisfactoria, estas corrientes migratorias tan masivas. Cientos de miles de personas que acuden a la ciudad. Hoy Barcelona tiene 1,5 millones de habitantes escaso, la conurbación urbana supera los 2,5 millones, es una ciudad de tamaño medio, pero con una gran capacidad de atracción, de oleadas sucesivas de migraciones masivas hacia la ciudad, que ha integrado, yo creo que de manera como muy satisfactoria. Y esto da esta personalidad en su momento catalano-española muy arraigada. En Barcelona hoy es catalano-española y de muchas otras partes de Europa, de África y de América Latina también. Insistiría también, para aproximarnos a la ciudad, el hecho para mí muy relevante de la conflictividad social, con una lectura positiva, la legítima defensa de intereses opuestos, contrapuestos, que se ha ido repitiendo a lo largo de la historia de la ciudad. Esta base industrial es la que ha alimentado este dinamismo social, fruto del progreso y también de la fricción. La fricción ha ayudado mucho al progreso del conjunto de la sociedad. Con esto Barcelona no ha innovado, sino seguramente ha sido la ciudad española que más ha recogido dinámicas sociales de la Europa continental y de la Europa también anglosajona. En esta época se produce también un fenómeno muy importante que marca, yo diría que la economía, porque la raíz es económica, pero marca también la sociedad barcelonesa y también y mucho la propia cultura de Barcelona. Es una época en la cual Barcelona tiene prácticamente el monopolio industrial de España. Los patronos consiguen que venzan las corrientes proteccionistas frente a las librecambistas y por tanto España es un país relativamente cerrado al comercio con el resto de Europa, pero sin embargo es muy importante el decreto de libre comercio con América. Barcelona entonces goza de una doble condición, de la fábrica de España y por otra parte lidera el comercio de productos manufacturados con América Latina. Este es un hecho muy relevante por su contribución directa a la economía del país, pero también social y culturalmente por establecer unos vínculos muy marcados, muy presentes en la ciudad de Barcelona y que luego aparecerán regularmente, llegando al apogeo en el siglo XX, de relación de Barcelona-Cataluña con América. Creo que es una de las regiones de España más vinculadas con América, con determinadas partes de América Latina, pero con un vínculo muy, muy, muy intenso, ¿no? Y también querría acabar esta referencia a la Barcelona o Cataluña de la Revolución Industrial refiriéndome a un fenómeno que es determinante para la economía de la ciudad, pero especialmente para posteriores épocas de florecimiento cultural de Barcelona y de Cataluña en general. Y es el nacimiento de la burguesía catalana, la burguesía barcelonesa íntimamente ligada, directísimamente ligada a la industria. Después, a cabo de unas décadas de revolución industrial, en la ciudad aparecen un conjunto de familias, de linajes que acumulan patrimonios muy notables, lo que llamamos la burguesía en el sentido más noble de la palabra, ¿no? La burguesía mucho más que el rico, ¿no? La burguesía entendiéndola como el rico comprometido con su sociedad, que entiende el dinero no solo como un fin, sino también como un instrumento para incidir en su entorno natural y también para conformar un legado cultural y artístico. Este es un hecho muy determinante de la historia de Barcelona que marca mucho, no ya el siglo XIX, sino muchísimo el siglo XX. Y yo creo que aún hoy está siendo muy presente, está muy presente en la ciudad. En ausencia de un Estado, Barcelona no es capital de Estado y por tanto no tiene todos los activos y pasivos propios de una capital de Estado. De alguna manera, esta falta de Estado se cubrió
con un papel muy activo de la burguesía en el fomento de la ciudad, de la cultura y de las artes. El pasado industrial de la ciudad, si ustedes salen un poquito del estricto circuito turístico cuando nos visiten, es muy fácilmente perceptible. La disposición de algunos barrios, pero también con algunos restos. Aquí tienen a mano izquierda una fotografía de las llamadas Tres Chimeneas, con Montjuic al fondo. Es la sede de Endesa, la principal compañía energética española, junto con Iberdrola, y son las tres chimeneas originales de lo que en su momento era un espacio de generación de energía eléctrica en el centro de la ciudad. Y a la derecha está la España industrial, un parque industrial muy importante, también no lejos de las Tres Chimeneas, está en la zona de Sants-Montjuic, al lado mismo de la estación central de tren, lo que era una fábrica colonia industrial propia de la época, que se ha transformado lógicamente y que se ha convertido en un gran parque, pero dentro del parque aún encontrarán muchos vestigios propios de su origen industrial. Otras grandes zonas industriales de la ciudad desaparecieron especialmente con motivo, nos referiremos luego posteriormente, de los Juegos Olímpicos de 1992, todo lo que fue la Villa Olímpica, toda la zona cercana al mar y a la desembocadura del río Besós. Barcelona, si ustedes la conocen, es una ciudad encajonada entre el mar por una parte, por otra la montaña, por detrás, y a cada lado un río. Los dos ríos fueron lógicamente ejes de industrialización. Por tanto, es una ciudad con una densidad enorme, fruto de estas limitaciones, el mar, la montaña y un río a cada lado. Junto al río Llobregat era la gran zona industrial, aún yo la recuerdo bien, yo recuerdo haber ido bastante a visitar empresas y fábricas a mitad de los años 80, pero fue objeto de una profunda y yo creo que estupenda transformación urbanística con motivo de los Juegos Olímpicos del 92, fue la Villa Olímpica y hoy es una parte más de la ciudad, un barrio como cualquier otro, pero era todo en su origen, aún era industria transformadora. Por tanto, los vestigios de la industria en la ciudad aún se pueden percibir muy claramente, sobre todo si ustedes, pues se los recomiendo además, salen del estricto recorrido turístico. Seguidamente, creo que la ciudad es muy importante desde mi punto de vista, después de la revolución industrial, el dinámico y conflictivo y creativo fin de siglo. El fin de siglo XIX fue especialmente movido en Barcelona, más que en Cataluña, específicamente yo creo que en Barcelona. Es el momento en que estallan la lucha de clases, estallan conflictos que se venían larvando desde la propia revolución industrial, después de varias décadas, es cuando estallan con más contundencia la lucha de clases, la fricción entre patrono y sindicatos. En sí no es nada raro, esto pasa en sintonía con todo lo que acontecía en la Europa industrializada. Son unos años también en que se sientan las bases, ¿no?, de los desastres de la primera mitad del siglo XX, años muy complicados, pero a la vez son años de una enorme actividad cultural y artística, liderados precisamente por aquellas grandes familias industriales que se conforman a partir de la revolución industrial. Barcelona coinciden unas 25 o 30 sagas familiares que han acumulado fortuna, ya sea en la industria o también muy importante en el comercio con América. El comercio de Barcelona con partes de América era muy importante, especialmente con Cuba. ¿Sí? Especialmente con Cuba. La comunidad que más comercio tenía con Cuba era Cataluña. Y hay una acumulación de riqueza fruto de la industria que viene de la revolución industrial o del comercio con las antiguas, en su momento, colonias españolas en América Latina. Esto provoca una acumulación de capital, provoca una enorme desigualdad, fruto que lleva al conflicto social, pero esta riqueza la burguesía del momento la invierte en dotar a la ciudad de un equipamiento artístico y cultural muy notable y que creo que es uno de los signos identificativos clarísimos de Barcelona hoy. El visitante que viene a Barcelona viene en gran parte atraído por, simplificando mucho, Gaudí, ¿no? Gaudí es
el ejemplo más paradigmático, pero es uno más de aquella época de enorme actividad cultural y artística. Yo destacaría dos expresiones claras de este periodo, desde mi punto de vista, que son la arquitectura y también menos conocida, pero yo creo que muy interesante, la música. La música, ¿no? La arquitectura, la ciudad vive en aquellos momentos una especie, yo diría que de competición por ver qué edificio construido por un arquitecto de referencia es más reconocido por la ciudadanía, qué familia es la que apoya más a uno u otro arquitecto, y todo esto nos deja un legado realmente extraordinario. Aquí en la fotografía les he puesto unos cuantos ejemplos de arquitectura modernista con funciones muy distintas en función de uno u otro edificio. Arriba, a mano izquierda, tienen quizás seguramente, a mí particularmente, sinceramente, no es lo que más me gusta, ni mucho menos, pero es el monumento más conocido y reconocido de Barcelona, que es la Sagrada Familia. Se empezó a construir hace más de un siglo. Ahora avanza de manera acelerada con la incorporación de nuevos materiales. Ha perdido un poco la artesanía que tenía, pero está avanzando, muy visitado por los turistas y seguramente es el monumento más identificativo de la ciudad. Debajo, yo se lo recomiendo muy especialmente, para mí es el mejor edificio de la ciudad, tanto lógicamente la fachada como sus interiores. Creo que es un conjunto arquitectónico único, que es el antiguo Hospital de San Pablo. El Hospital de San Pablo es obra de otro arquitecto, Lluís Domènech i Muntaner, y conforma un espacio hospitalario. Son diversos pabellones en función de las diversas enfermedades del momento, ubicados en diagonal a la Sagrada Familia. Desde el Hospital de San Pablo hay una avenida que te conduce a 200 metros a la Sagrada Familia y constituye, desde mi punto de vista, la mejor expresión del modernismo catalán. Este espacio hoy está ocupado, forma parte del circuito turístico y cultural de la ciudad, y ya no tiene esta función hospitalaria inicial, porque era un edificio muy poco funcional. Está ocupado por diversas organizaciones, especialmente internacionales, que tienen allí su sede. Casa Asia, había un conjunto de instituciones de carácter internacional, y también para la celebración de eventos culturales y artísticos. No querría insistir, pero sí que les recomiendo su visita. En el centro tienen, por tanto, es un edificio religioso, la Sagrada Familia, un conjunto hospitalario, el Hospital de San Pablo. En el centro tienen la Casa Batlló, en el Paseo de Gracia, que es la calle más representativa de Barcelona, o una especie de Champs-Élysées a la catalana. Es una ciudad, aquí esta época, Barcelona es una ciudad que mira mucho a París, en todos los sentidos. En todos los sentidos, Barcelona mira mucho a París, y la propia disposición de la ciudad recuerda a París. Luego les explicaré una anécdota de Gaudí. En el centro, como les decía, tienen la Casa Batlló, obra de Gaudí también, dedicada a vivienda. En su momento era, hoy ya no, pero en su momento pues residían familias. Por tanto, tendríamos un edificio religioso, un centro hospitalario y un edificio de viviendas. A mano derecha arriba tienen el Palacio de la Música, un edificio también modernista, de Lluís Domènech i Muntaner, el mismo arquitecto que el Hospital de Sant Pau, de principios del siglo XX, el Palau de la Música, un espacio muy representativo de la ciudad desde el punto de vista artístico, y también yo diría que sentimental y afectivo, ¿no? Es un punto de encuentro del catalanismo a lo largo de toda la historia. Es también un edificio que ustedes tienen que ir a buscar, porque se encuentra escondido entre callejuelas pequeñas, muy pequeñas. Y aprovechando que estamos hablando del Palau de la Música, y que, como les comentaba antes, yo creo que las máximas expresiones del compromiso cultural y artístico de la burguesía de aquellos años eran la arquitectura y también la música. Son unos años de auge de la música, yo creo que española. Son unos años, creo que es la mejor época de la música española, con una enorme contribución de la música catalana. El maestro Pedrell, que
representante del nacionalismo musical, es una de sus máximas expresiones, pero especialmente sus discípulos Isaac Albéniz y Enrique Granados. Es también una época de exaltación musical de la ciudad, ¿no? Una ciudad que se muestra muy wagneriana, ¿no? Por oposición a la italiana, ¿no? La ciudad vive unos años de eclosión de la música como fenómeno cultural, y tiene en el Palau de la Música, y tiene aquí su máxima expresión de un poco una cierta confusión de nacionalismo musical y de país. Todo viene a confundirse aquí, y todo el movimiento, de hecho, modernista es un movimiento muy propio de un cierto romanticismo, ¿no? Un romanticismo a la catalana. Volviendo un poco a lo que les comentaba del afrancesamiento, Gaudí, que tiene en Barcelona Barcelona tiene un gran legado de Gaudí. Está la Sagrada Familia, el Palacio Güell, la Casa Batlló, la Casa Milà, más conocida como la Pedrera, la Casa Vicens, tiene hasta el Palau Güell, tiene hasta 7 u 8 monumentos de aquella época. El mecenas de Gaudí, de Antoni Gaudí, fue la familia Güell. La familia Güell, que había hecho fortuna con el comercio y también con la industria. Y Gaudí, antes de ser arquitecto, fue diseñador de muebles. Y de hecho, el vizconde de Güell conoció a Gaudí en París. Visitando París, el vizconde de Güell, catalán, de Barcelona, vio unos muebles que le gustaban mucho, resultó que eran de Gaudí, y contactó con él, y a partir de aquí empezó la eclosión de Gaudí. O sea, Gaudí, de Reus, a 100 kilómetros de Barcelona, pero residente en Barcelona, fue conocido por otro barcelonés en París, y sigue haciendo en una exposición de Gaudí como diseñador de muebles. Y finalmente, como fotografía ilustrativa del momento, les he puesto una reproducción del momento de mayor auge de aquellos años de la ciudad, que fue la primera exposición universal de Barcelona del año 1888. Si bien era Barcelona en todo lo que es el Parque de la Ciudadela, el parque más grande de la ciudad, tocando ya al mar, encima de la Villa Olímpica, es el espacio que la ciudad creó para albergar la Exposición Universal de 1888, que fue la primera exposición de Barcelona. Luego, posteriormente, hubo otra en 1929, pero la que realmente sitúa a la ciudad en el mundo es la de 1888. Con esto le pretendía acercarles a una panorámica de una época muy importante de la ciudad, cultural y económicamente también. Barcelona es una ciudad, si hablo mucho de economía, es porque es una ciudad donde la economía ha sido muy importante. La economía es fundamental, para todo el mundo es importante la economía, pero para Barcelona especialmente, porque las manifestaciones culturales y artísticas de Barcelona han ido íntimamente ligadas a las épocas de esplendor económico, porque no ha habido tanto un Estado detrás que empujara esta creatividad cultural o artística, sino una burguesía que es la que le sustentaba. Entonces, en Barcelona han coincidido normalmente a lo largo de la historia crecimiento económico, conflictividad social y creatividad cultural. Esto yo creo que es importante para entender la ciudad, para entender esta ciudad compleja, pero creo que también interesante. Con todo ello, entraríamos ya en el siglo XX. He puesto como título, porque creo que es lo que mejor nos refleja este siglo XX en Barcelona, el convulso siglo XX. El siglo XX es muy convulso en Europa, en España, y dentro de España yo diría que especialmente en la ciudad de Barcelona, en otras partes del país también, pero especialmente en esta ciudad, que padece las convulsiones de la Europa de la primera mitad del siglo XX con toda intensidad, pese a ser un país que no participó en ninguna de las dos contiendas mundiales. España no participa en la Primera Guerra Mundial y tampoco en la Segunda. Pero sí que es un país que sufre todos los conflictos, contradicciones de estos primeros 45 años de la historia europea. Y de hecho, la guerra civil, les he puesto en el centro del siglo XX algunas imágenes de la Barcelona de la guerra civil, de la Barcelona bombardeada
España en general, la guerra civil no es más que la antesala del gran desastre de la Segunda Guerra Mundial, la guerra civil del 36 al 39, y luego esto ya empalma con la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45, pero las mismas razones de fondo que condujeron al desastre en Europa y en el mundo son los que con antelación, 3 años antes, condujeron a una tremenda guerra civil en España, donde Barcelona, al igual que muchas ciudades, pues la padeció mucho y con consecuencias realmente muy, muy notables y que hoy no se perciben en la ciudad, pero en el legado fotográfico sí que son manifiestas como les señalo aquí. El siglo XX es un siglo de extraordinarias transformaciones y contrastes, creo que en todas partes, pero aquí se vive especialmente, ¿no? Tras el desastre de la guerra civil y finalizada la Segunda Guerra Mundial, España es un país aislado y atrasado. Es un país al margen de grandes cambios que se producen en el mundo. Es un país que se encierra en sí mismo y es un país que vive en un régimen de autarquía. La guerra civil acaba el 39, pero la posguerra, tanto o más dura que la propia guerra civil, se largan hasta muy avanzados los años 40 o primeros años de la década de los 50, hasta que a finales de los años 50, a partir de los años 60, se produce un proceso de apertura y modernización en España conocido como el Plan de Estabilización. Por primera vez, después de la autarquía, de los años de la autarquía del 39 al 58, cerca de 20 años de razonamiento, España toma la iniciativa y decide integrarse en el conjunto de organizaciones internacionales y de abrirse al mundo. Esto da inicio a una nueva etapa de apogeo del país en general, el desarrollo económico a partir del Plan de Estabilización del año 58, que además viene a coincidir con el Tratado de Roma del año 57, que da lugar a la creación de la Comunidad Económica Europea, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y Holanda. Todo esto genera una época de una extraordinaria prosperidad. El plan de estabilización es muy importante para Barcelona y Barcelona es muy importante para el plan de estabilización, porque muchos de los empresarios y académicos que lideran esta apertura de la economía española al mundo son personas salidas de Barcelona y por tanto dejan su impronta en las directrices del plan de estabilización. Esta, como les decía, da inicio a una nueva época de prosperidad. Yo creo que hay una época, una parte aún bajo la dictadura franquista y otra en democracia, pero hay una época de enorme prosperidad en general con sus altibajos, pero una época que es la que representa el gran salto adelante de Barcelona y del conjunto de España, yo diría, que es del 58 al 86. El 58 es el inicio del plan de estabilización y el 86 es el año en que se conceden los Juegos Olímpicos a Barcelona, que se celebrarán el año 92. Pero el año realmente paradigmático para nuestra historia es la concesión de los Juegos Olímpicos el año 1986. Hay que decir que Barcelona alcanzó la nominación a la cuarta. Eran ya 3 las intentonas anteriores y a la cuarta Barcelona consiguió esta nominación para albergar los Juegos Olímpicos del 92 en un estadio de Montjuïc, que estaba en muy malas condiciones, muy abandonado, pero que ya se construyó en los años 20 del siglo XX y se llamaba ya el Estadio Olímpico, porque la gran aspiración ciudadana en los años 20 y 30 era poder albergar los Juegos Olímpicos de aquellos años, cosa que no se consiguió. Estos años, como les decía, son muy importantes para la economía. Es un relanzamiento espectacular de la industria española en general y mayormente catalana, que empieza a gozar de las ventajas del comercio con Europa, pero sigue siendo un mercado aún bastante protegido. Y esto da alas a una nueva, me atrevería a llamar, revolución industrial que se nota en los índices de crecimiento y de desarrollo del conjunto del país. Y nuevamente todo esto tiene reflejo en la cultura barcelonesa, en el arte barcelonés. Son años de explosión artística
artística y cultural de la ciudad. En las artes plásticas es difícil encontrar momentos mejores. Hay tres grandes nombres en Barcelona. Picasso, anterior evidentemente en el tiempo a la misma guerra civil y a esta época que les comento, pero el legado artístico de Barcelona del siglo XX en las artes plásticas tiene tres grandes nombres, que son Picasso, Miró y Tapies. Y los tres cuentan precisamente con un museo, con tres museos: el Museo Picasso, en la parte antigua de la ciudad, en un edificio gótico, en un edificio que viene del medioevo catalán, que recoge, creo que más de 4.000 obras del Picasso joven, el Picasso que llega a Barcelona con su familia con 14 años y se va a París con 24. Miró, la Fundación Miró, en la montaña de Montjuïc, dedicada a Miró. Tiene también la peculiaridad de que el edificio es obra de otro, yo creo que un arquitecto importante en el siglo XX barcelonés, que es Sert, que tiene mucho que ver con una nueva época de la arquitectura local. Miró en Sert, y luego a la derecha tienen la sede de la Fundación Tapies, dedicada a Antoni Tapies, en un edificio de una familia industrial catalana, de una familia que tenía una editorial. El edificio es de finales del siglo XIX. O sea, son tres grandes artistas cuyas sedes están en tres edificios que responden a tres momentos distintos de la ciudad: el apogeo medieval, el apogeo de la revolución industrial ya un poco tardía y el apogeo del siglo XX. Hablando de cultura, hemos hablado de artes plásticas, la arquitectura, y yo creo que también Barcelona se convierte en un referente. Estamos hablando de Sert, podríamos hablar de Bohigas, de Bufillo, de toda una escuela genuinamente local, o de cine de la Escuela Barcelonesa de Cine de los años 60, ¿no? Intentando asemejarse a creo que se llamaba la Nouvelle Vague francesa, ¿no? Y yo creo que también estos años, desde el punto de vista cultural, lo más sorprendente, lo más interesante es la literatura. Lo más relevante de la aportación barcelonesa a la cultura se sitúa en el ámbito de la literatura. Por diversas razones, desde la literatura propia de la ciudad, propia del país. Son los años, lo comentábamos antes de iniciar la sesión, son los años en que se crea el premio Nadal, los años 40, posteriormente el premio Planeta. La literatura local muestra una actividad muy notable. Son muchos los escritores y escritoras barcelonesas del momento. Son años importantes también para el inicio, yo creo, y la consolidación de la literatura en catalán, la literatura escrita en la lengua catalana. Son años muy importantes también los 60, 70, fundamentales, y 50 incluso, pero especialmente los 60. Y yo creo que una de las grandes aportaciones o una de las grandes características de la Barcelona de aquellos años es haber sido de alguna manera la capital literaria de América Latina. Es la ciudad que eligen para pasar parte de su vida, o como ciudad referencial literaria, personajes como Mario Vargas Llosa, como García Márquez o como Jorge Edwards, que hasta hace muy poquito aún venía por Barcelona recordando aquellos años, y son también los años donde prácticamente todas las editoriales en lengua española están en Barcelona. Posteriormente ha habido un desplazamiento notable de editoriales también a la ciudad de Madrid. Con este desarrollismo viene también algo que les comentaba antes, muy importante para entender esta ciudad: una nueva llegada masiva de inmigrantes procedentes de toda España, que varía de manera muy, muy profunda el urbanismo y la sociología de la ciudad. Personas venidas mayoritariamente del sur en los años de desarrollismo de los años 60, donde son cientos de miles las personas que vienen a vivir a Barcelona y que la dotan de una personalidad muy propia y aún muy presente en la ciudad. Esto es muy importante. Y también me gusta destacar que son integraciones que se producen sin conflictividad, de manera muy natural. La confluencia de unos y otros es fluida y positiva. Convulso siglo XX, que nace con los mayores desastres prácticamente de la historia,
y que finaliza de manera como muy satisfactoria. España entra en la Comunidad Económica Europea el año 1986, el 1 de enero del 86 se consigue esta extraordinaria aspiración española de entrar en la Unión Europea. Aún hoy somos el país más europeísta de la Unión Europea. Y yo creo que por lo que Europa representó para muchas generaciones españolas de estímulo y de sueño, ¿no? La plena incorporación a los países más avanzados de la Unión Europea, el 1 de enero del 86 España se integra como miembro de pleno derecho a la Comunidad Económica Europea, entonces 9 miembros, y especialmente con la celebración de los Juegos Olímpicos del 92 en la ciudad de Barcelona, que de alguna manera es el descubrimiento de Barcelona por parte del mundo. Una ciudad bastante desconocida, de repente con los Juegos del 92, que se desarrollan de manera muy satisfactoria, la ciudad se sitúa en el mapa mundial. Y aquí nuevamente, a partir de los años 90, hay una tercera y enorme llegada de inmigrantes. Pero en este caso llegados de fuera de España, que transforma nuevamente y de manera muy marcada la ciudad. En Barcelona prácticamente no había residentes extranjeros en el año 90 y tras los Juegos Olímpicos prácticamente no había residentes extranjeros, muy pocos. Y el auge económico, con lo que conlleva de atracción para personas de otras partes, la necesidad también de personas de otras partes, se transita en poco más de una década de un 1% a un 20%. En poco más de una década, España en general, Cataluña y Barcelona en particular, transitamos de una población totalmente nacional a cerca de un 20% de personas provenientes de otras partes del mundo, ¿no? Lo cual quiere decir que este promedio del 20% es que en algunas partes aún sigue habiendo un 5%, pero en otros barrios de la ciudad el porcentaje pasó de prácticamente el 0% al 50% o al 60%. Y nuevamente, y lo digo con reconocimiento de la ciudad, sin conflicto. No hemos vivido ningún conflicto convivencial, ni mucho menos, pese a que tras esta llegada tan masiva de personas de otros países, consecuencia del auge económico, vino una crisis tremenda. Lo cual podía haber alimentado alguna actitud de rechazo hacia el foráneo, pero no fue así. Hemos transitado por la crisis financiera del 2008, que ha tenido consecuencias gravísimas y durísimas para España en general, sin atisbos de ningún tipo de conflicto, a diferencia de lo sucedido en otros países europeos. Voy intentando acabar para que tengamos un rato para el coloquio, si es que les apetece comentar alguno de los aspectos que hemos señalado o los que ustedes les consideren conveniente. Y el último apartado de mi intervención sigue un poquito mirando al futuro, ¿no? Hacia dónde va, qué es hoy, hacia dónde va esta ciudad, ¿no? Yo creo que tras la crisis del 2008 y tras la pandemia de la que estamos saliendo, Barcelona mira al futuro con optimismo. Hemos pasado por situaciones, hemos tenido como una triple crisis en Barcelona, hemos tenido la crisis financiera del 2008, hemos tenido la crisis política e institucional catalana, que ha sido grave, y ahora, cuando parecía que empezábamos a recuperarnos, ha venido la pandemia también con unos efectos muy, muy notables. Una triple crisis dura en poco más de una década. Pero pese a todo, se percibe optimismo, se ve el futuro con un cierto optimismo, quizás porque todo el mundo ha sufrido crisis estos años, todo el mundo pues, ha estado muy sacudido por una u otra razón, y de alguna manera empezamos una nueva etapa. El mundo, yo creo que empieza una nueva etapa, que es la de ser capaces de gobernar la globalización, de conducir la revolución tecnológica atendiendo al interés general y de ser capaces de comprometernos con la transición verde. Todo ello nos sitúa ante una nueva manera de entender la economía y la generación de riqueza. Y en este sentido la ciudad es relativamente optimista. Yo particularmente lo soy. Porque, entre otras razones, el mundo se está articulando a través de las grandes metrópolis. El mundo es una suma, evidentemente, de estados. Los estados siguen siendo muy importantes, como se ha mostrado durante la pandemia, pero las ciudades, las metrópolis son cada vez más importantes en el mundo. El mundo está yendo hacia una cierta red de grandes metrópolis. Barcelona puede estar dentro de esta red de grandes metrópolis.
Porque el mundo hacia el que vamos, yo creo que lo más importante no va a ser tanto lo que llamaríamos el hard power, ¿no? El poder tradicional, sino el soft power, la nueva economía, la nueva conectividad, las nuevas tecnologías, la nueva sostenibilidad, nos lleva a privilegiar esto que podríamos llamar el soft power, que fue un concepto que acuñó, creo que se llamaba Joseph Nye, un sociólogo norteamericano en los años 90 del siglo pasado. Y Barcelona pues, puede tener esta capacidad de atraer y conectar personas, que es algo fundamental en el mundo que nos viene, en la economía que nos viene, el mundo que nos viene. Va a intentar seguir siendo un espacio abierto y amable para convivir y desarrollar proyectos profesionales y familiares. De hecho, antes de la pandemia era una de las ciudades europeas preferidas para desarrollar un proyecto profesional, incluso para vivir. Y Barcelona va a tener la oportunidad de tener voz en esta economía soportada en la tecnología y la sostenibilidad, ¿no? A partir de una sólida infraestructura industrial de la que aún gozamos, ¿no? El turismo, la educación van a ser elementos importantes y sin duda también tendrá que tener algo que decir en los movimientos culturales y sociales de este siglo XXI, que promete y a la vez amenaza con unos nuevos felices años 20, con lo que ello conlleva de estímulo, pero también de terror, porque en función de cómo lo hagamos, esto puede acabar muy bien o no también. En resumen, ya para acabar esta exposición, que espero les haya servido para aproximarse un poquito a esta ciudad en la que nací y vivo, desde mi punto de vista, Barcelona lo que tiene tras de sí es una historia agitada, propia de una ciudad dinámica y abierta a las personas y a las ideas. Y en la medida en que seamos capaces de seguir atrayendo personas e ideas, pues seguirá siendo una ciudad atractiva, en la cual lo que más nos gustará es que personas como ustedes nos visiten y, si puede ser, pues residan y estén con nosotros. Por parte mía, nada más. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Me llamo Natalia, estoy trabajando en la Embajada de España y con mucho gusto voy a leer las preguntas que están escribiendo los que nos están escuchando. Antes que nada, muchísimas gracias por una conferencia tan interesante. Y aquí tenemos una pregunta, mejor dicho, un comentario. Muchas gracias, Jordi. Es de verdad muy curioso ese fenómeno de Barcelona, el lugar donde todo el mundo quiere estar y vivir. Y mientras están escribiendo las preguntas, me permito hacer yo una pregunta por mi parte. Barcelona es una ciudad mediterránea. ¿Cómo influyó esta posición geográfica, la relación con el Mediterráneo en el desarrollo de Barcelona, en el crecimiento de Barcelona? Y si influyó, a lo mejor no ha influido de ninguna manera. Yo creo que la ciudad es muy mediterránea y sin el Mediterráneo la ciudad no se entiende, por muchas razones, ¿no? Primero por una determinada manera de... No es lo mismo ser Mediterráneo que Atlántico, ni mejor ni peor, ¿no? Pero desde el punto de vista económico y cultural, ser Mediterráneo es lo que estimula en su momento de manera muy importante el comercio en la Edad Media, que es la base de una de las épocas más brillantes de la ciudad, ¿no? Y luego yo creo que también la posición en el Mediterráneo, la posición geográfica ha sido importante para Barcelona por su enorme mediterraneidad. Toda la costa es mediterránea y hay mucha costa, ¿no? Y también por la cercanía a Francia y a la Europa continental. Si es esta apertura al Mediterráneo y esta cercanía a la Europa continental lo que posteriormente favoreció que Barcelona fuera la cabeza, la punta de lanza de la industrialización en España. Y precisamente, pese a no estar en la ruta con las Américas, porque estamos en la otra parte de España, la ruta con las Américas fue importante desde Barcelona por la industria. Yo creo que sin ser mediterráneos no hubiera existido el auge, aparte de por lo que representa el flujo continuo en la conformación de la cultura de un país, ¿no? Ha sido importantísimo, ¿no?
la relación con otras partes del Mediterráneo, pero desde el punto de vista económico, el Mediterráneo permite el florecimiento del comercio en el medioevo, que es el origen de alguna manera de la industrialización, y la industrialización es lo que favorece el comercio con las Américas. Yo creo que al final Barcelona es indisociable del Mediterráneo, me parece. Sí, muchas gracias. No. A lo mejor se me permite una pregunta más. Sí, sí, sí. Todos los rusos estamos enamorados de Barcelona, de eso no hay ninguna duda. Y estamos enamorados porque Barcelona, nos sentimos en Barcelona como en casa, pero Barcelona tiene un flujo muy importante turístico. No es ahora, ahora es un poquito la situación especial, pero ¿qué relación tiene Barcelona con el turismo? Barcelona con el turismo, bueno, yo creo que, como comentaba antes, ¿no? Barcelona lo que es que incluso con el turismo es la ciudad donde siempre convergen todos los conflictos del momento, ¿no? Lo cual es un factor de estímulo y yo creo que muy positivo para el dinamismo de una sociedad, ¿no? Con el turismo ha resultado fundamental para el conjunto de España. De hecho, cuando hablaba del plan de estabilización del año 58, una de las primeras medidas que adoptó el régimen del momento fue la apertura del país a los turistas. España es un país que a partir de los años 60 acoge turistas como una de las fuentes de riqueza más importantes y a su vez fue un factor también muy importante para la apertura social del país, el contacto continuo. No dejó de ser un país aislado en gran parte por el turismo. España y Cataluña en general, el sector turístico ha sido muy importante siempre para España y Cataluña. Podemos estar hablando de un 18% de nuestra riqueza es turística. Y Barcelona, al igual que muchas ciudades europeas, ha vivido en la última década especialmente la explosión del turismo de ciudad, que tiene muchos aspectos positivos, pero también tiene algunas consecuencias negativas, ¿no? Entonces, yo diría que la relación del Barcelona con el turismo es de una relación de amor-odio complicada, pero con bastante más amor que odio. El problema es la masificación, la cantidad de turistas, pero es un problema compartido con muchísimas ciudades europeas que tienen el mismo problema, incluso con Madrid. Madrid es una ciudad que prácticamente no tenía turistas y antes de la pandemia ya empezaba a tener problemas vinculados con cómo gestionar esta llegada tan masiva de turistas. Pero el turismo es una industria fantástica y aparte el turismo de ciudad tiene muchas ventajas. De hecho, hay una competición como global a ver qué ciudad atrae más turistas, ¿no? Son muchas las ciudades que compiten por este mercado turístico global. Entre otras de las ventajas del turismo de ciudad es la desestacionalización del turismo. Mientras el turismo tradicionalmente era de verano, de julio y agosto, por ahora, previa a la pandemia, pues era todo el año, ¿no? Con lo cual, yo creo que la ciudad con el turismo tiene muchísimo más amor que lo contrario, ¿eh? Al igual que cualquier otra ciudad europea. Pero acaba de mencionar usted la pandemia, es imposible no mencionarla, y seguro que no solamente el turismo sufre por la pandemia, seguro que otros sectores industriales también están afectados por la pandemia. Sí, se ha visto afectado esencialmente el turismo, ¿no? Porque es un país donde es muy importante el turismo. Bueno, ahora es muy importante no perder la segunda gran temporada turística, ¿no? De verano, 2 veranos seguidos sería un desastre, ¿no? Barcelona ha sufrido bastante de la pandemia porque la pandemia ha afectado todo lo que tiene que ver con el movimiento de las personas. Y uno de los grandes, Barcelona es especialmente, si me permiten un término económico, competitiva en todo aquello que tiene que ver con el movimiento de las personas, con el que las personas se encuentren, ¿no? Con turismo, pero también con la celebración de congresos, de vida universitaria, etcétera. Entonces todo esto queda muy paralizado y la ciudad lo ha sufrido más que otras partes del país orientadas a la agricultura u otras actividades, ¿no? Pero bueno, la verdad es que esto parece que lo vamos a ir recuperando poco a poco
también ha sido un estímulo para que la industria pues cogiera un protagonismo que no tenía. Vale, esperemos. Creo que ya con las vacunas podemos todos salir de esta situación complicada. Ana Levkova nos está escribiendo: muchas gracias por una conferencia tan interesante. Gracias. Y por el momento no veo más preguntas. No veo más preguntas. Creo que ya no me queda otra que decirle una vez muchas gracias, desear mucha suerte a Barcelona y desearnos a nosotros mucha suerte para poder volver a verla lo más pronto posible. Aquí os esperamos encantados de veros prontito. Vale, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por todo. Gracias. Hasta luego.